María José y su familia nos abrieron las puertas de su hogar para conversar y mostrarnos las medallas que logró en el Mundial de Olimpiadas Especiales desarrollado en Berlín, Alemania. Chalate Plus fue el primer medio que dio cobertura total en el desempeño de María José en las Olimpiadas y no quisimos perdernos el privilegio de venir a entrevistarla y conversar sobre su experiencia y logros obtenidos. Como medio de comunicación nos sentimos satisfechos que una chalateca ponga en alto el nombre de nuestro querido país y departamento. Muy buenas tardes. Estoy muy agradecida con Chalate Plus por hacernos esta visita, por venir a compartir con María José su triunfo. Yo me siento contenta, feliz, porque ella me da toda la felicidad. También aprovechando quiero hacer un saludo hasta Sonsonate a la maestra Cristina Melgar de Rivas, que fue la que se hizo la madre en lo que estaba allá en Berlín, Alemania. Muchas gracias a ella y a sus compañeras también, porque así han podido pasar unidas allá los días que estuvieron allá. A Indes también, por todo el apoyo que han dado, todos los uniformes, todos los materiales que ellas han ocupado. Muchas gracias, Dios las bendiga. Y hasta allá llega mi saludo para Sarita, para Mónica y para Andrea, que estaban de compañeras de María José. Del equipo. Que estoy. Sí. Decirles muchas gracias. Vaya, decirle, ¿ve? Vaya. ¿Cómo decía ella? Sí. Sí, diga. Sí, te puedo. Ese mismo día fuimos acompañados por nuestros amigos de Marturisteando SB, quien quería tener el placer de conocer a María José. Bueno, nosotros estábamos esperándola con gran emoción, ¿verdad? Queríamos darle esa alegría a ella de ver a la familia unida, que la esperábamos con qué felicidad por sus logros que había obtenido allá en Berlín, Alemania. No se había separado de nosotros y pasó 18 días allá, pues nosotros ya queríamos verla, y queríamos ver esa satisfacción porque ella se merece toda la alegría, todo el recibimiento que le dimos, pues se lo merece por ese sacrificio, esas ganas que le puso, ¿verdad? Para llevarse esas medallas, 2 medallas de oro, pues puso en alto nuestro país y nuestro departamento de Chalatenango. Así que alegres, todas emocionadas, y vimos su carita de alegría, de felicidad cuando lo vio y corrió, pues fue emocionante para toda la familia. Bien, el proceso de selección de María José para que pudiera formar parte de lo que era la delegación de Olimpiadas Especiales en El Salvador, ya a María José se le incluye lo que es en un programa que Olimpiadas Especiales maneja en El Salvador, que se llama Atletas Líderes. Entonces, que son cerca de 20 atletas que pertenecen a este programa, en el cual ellos pues se reúnen periódicamente, ¿verdad? Ya sea virtual, en esas reuniones virtuales o presencial. Entonces ahí depende de los altos mandos de Olimpiadas Especiales, que ellos nos notifican, nos dicen, vaya, mire, tal fecha va a haber una reunión presencial,
a la fecha de una reunión virtual. Entonces a María José ya se le empieza a incluir en este programa y así ella inicia el proceso. Nosotros trabajábamos en nuestra casa, ¿verdad? Con María José. Yo trabajaba con ella las coreografías en la casa, en el patio de nuestra casa. Ella trabajaba también con la profesora Marina Ramírez de la Escuela de Educación Especial también en la escuela. Y también nos tocaba trasladarla a lo que era el Polideportivo de Merliot para que ella trabajara con la delegación. Entonces, cerca de un año estuvimos en ese lapso de preparación. Entonces, ahí fue donde nosotros, pues, como familia nos reunimos y ya, pues, vimos nosotros cómo apoyar, ¿verdad? Entonces, pero nos topamos con el pequeño inconveniente de la parte económica, ¿verdad? De poder trasladarla a ella de Chalate a San Salvador. Entonces, principalmente, pues, de parte de la Escuela de Educación Especial nos apoyaban con el transporte por medio de la Dirección Departamental de Educación. Entonces, pero posteriormente, ya después yo, al ver que era un poco complicado, ¿verdad? Porque ellos, es para parte entendible que la Dirección Departamental de Educación utilizaba sus transportes para hacer comisiones propias, ¿verdad? de la departamental. Entonces a veces nos chocaban los días, ¿verdad? Entonces como familia a veces nos tocó costearlos, pero ya cuando ya no pudimos, entonces yo me aboqué a lo que era el señor alcalde de Chalatenango, al ingeniero Alfredo Hernández, en el cual él nos apoyó desde un principio. Me dijo que sí, que nos apoyaba, que él iba a llevar la noción al Consejo Municipal y que primero Dios, pues a María José le iba a ir bien. Bueno, se llega el día del viaje, pues ella nos piden a nosotros que los atletas lleguen a Lindes y de Lindes nos iban a trasladar al aeropuerto. Se llevan a los atletas y ella pues, empieza el viaje. Entonces posteriormente, pues ya ella estando en Berlín, en Alemania, inicia la primera competencia. Entonces, que era competencia en conjunta, ¿verdad? Iban a hacer todas las coreografías, aro, balón, listón y lazo, iban a premiar, ¿verdad? Ese día esa competencia, ¿verdad? Que era completa. Entonces, en esa ella logró el cuarto lugar, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Yo decía, igual que mi familia, hasta ya que solo ella vaya a competir a otro país ya es un logro, ¿verdad? Entonces, eso fue el primer día. Un cuarto lugar, ¿verdad? Aceptable, yo lo miraba aceptable, ¿verdad? Porque, o sea, se estaba compitiendo ya con países que deportivamente El Salvador está a años luz. Entonces, de competir con atletas que en realidad llevan un proceso un poco más profesional en ese aspecto. Entonces, el segundo día ya se hacen lo que son las coreografías por aparte y se premia cada instrumento, ¿verdad? Entonces ya ahí pues ya nosotros ya nos topamos con la sorpresa, ¿verdad? De que, bueno, yo decía, tal vez era miedo escénico que ella tenía, que no conocía el entorno. Ya el segundo día de competencia, pues ya logra lo que son las 2 medallas de oro, ¿verdad? Tanto con el balón como con la cinta, en el cual yo me sorprendí bastante porque el fuerte de ella era el aro. Ella con el aro era su fuerte. La cinta no tanto, pero me sorprendió que sacara medalla de oro en cinta y en balón. Entonces a mí me sorprendió bastante, pero... Y el tercer día se hacía la competencia en conjunto, una coreografía en conjunto con todos los miembros de la delegación de gimnasia rítmica de El Salvador, en el cual ellas logran lo que es la medalla de plata. Entonces nosotros pues aquí, a mí me tocó salir del país, entonces... pero desde acá pues la estábamos apoyando diariamente, estábamos viendo las noticias y pues la verdad que es un orgullo tanto para la familia. Agradecemos el apoyo de toda nuestra familia, el apoyo de las personas de nuestro barrio de Chalate, que en todo el tiempo de la competencia ellos estuvieron pendientes de María José, de su proceso, preguntaban, nos decían mira cómo va, primero Dios ella vaya a salir bien. Entonces, y gracias a Dios, pues logró entrar en el medallero, 2 medallas de oro, 1 de plata, excelente resultado. Y pues, bueno, ahora que ella tiene que continuar su proceso, ya estamos nosotros a la espera de lo que nos digan los miembros de Olimpiadas Especiales de El Salvador para que ella pueda seguir su proceso, ¿verdad? Entonces, de antemano, pues agradecemos
a todos. Escuela de Educación Especial María José Calles por su destacada participación en el Mundial de las Olimpiadas Especiales realizadas en Berlín, Alemania. La estudiante María José Calles participó en el Special Olympic World Games en Berlín, Alemania, en donde la chalateca ganó 2 medallas de oro y 1 de plata. Un fuerte Como medio de comunicación nos complació informarte sobre esta noticia que como chalatecos y salvadoreños nos debe de dar mucha alegría y satisfacción. Todos somos capaces y el límite lo pones tú.